Qué bendición. Vamos en esta noche a la palabra del Señor. Si estaba de pie, siéntese y tome su Biblia, su libreta de apuntes, su lapicero, su esfero, y vaya por favor al libro de Hebreos. Vamos a recordar cosas básicas pero fundamentales de nuestra vida cristiana que nunca se nos pueden olvidar. Hebreos capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Me gusta muchísimo este pasaje. Me gusta mucho ver cómo la palabra de Dios exalta de una manera poderosa, de una manera impresionante, la obra de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿sí? No sé si usted lo notó, pero vuelva a leerlo por favor. Y empieza diciéndonos en el primer versículo la palabra de Dios, un versículo muy clave para usted y para mí, para nuestra vida cristiana. Y nos dice el Señor, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando el escritor de Hebreos, está diciendo que Dios, y bueno, recordándoles a los israelitas, recordándoles que Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del pueblo de Israel, Dios les enviaba profetas, Dios les enviaba profetas, les envió jueces, les enviaba personas que les recordara la palabra a través de los cuales Dios pudiese hablar a su pueblo. Y les recuerda eso. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces, es que muchas es muchas, y de muchas maneras, a través de los profetas, en otro tiempo, dice la palabra, escúchelo y léalo con atención, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En aquellos tiempos antiguos Dios hablaba a través de los profetas, eran la boca de Dios. Lo que el profeta dijera era ley, era voz de Dios, y había que respetarlo. Pero aún así, en aquellos tiempos habían profetas falsos. Pero aún así, en aquellos tiempos de los padres, tiempos antiguos que está citando la palabra del Señor en este versículo, habían profetas falsos. Habían profetas corruptos, profetas que no eran de Dios. Pero así todo, Dios usaba a sus verdaderos profetas y daba testimonio de ellos. Pero dice la Biblia que eso era en otro tiempo, ¿sí? En otro tiempo, en tiempos antiguos, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Pero dice el versículo 2, en estos postreros días. Yo creo que el Señor aquí se está hablando y se está refiriendo a estos días, ¿sí? Aunque este libro fue escrito hace cientos de años atrás, pero el Señor se está refiriendo a la actualidad, año 2020, y vamos para el 2021, y el Señor está diciendo en estos postreros días. Así mismo como cuando la Biblia dice Cristo viene pronto, está a las puertas, prepárense, estén preparados, estén listos. Así mismo lo dijo en ese tiempo y lo dice hoy en día, y yo creo que hoy está más cerca que nunca. Amén. Entonces, así mismo está diciendo en estos postreros días, hoy año 2020, el Señor nos ha hablado por el Hijo. Escúchenlo. El Señor hoy en día no está usando ya los profetas como boca de Dios, no.
El Señor hoy en día, año 2020, actualidad, contemporaneidad, no está hablando a través de los profetas, no. El Señor hoy en día está hablando a través de Jesucristo nuestro Señor. Hoy en día está hablando a través de Cristo. ¿Y quién es Cristo por Dios? ¿Y quién es Jesús? Bueno, usted lo sabe, yo también lo sé. Pero vaya por favor al Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Y dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Yo creo que usted no tiene duda, mi hermano, de que la palabra de Dios en este evangelio, en estos versículos, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que usted ya no tiene duda. Yo creo que usted no necesita un estudio supremamente hermenéutico y homilético y una exégesis profunda para poder entenderlo. Usted lo sabe, yo lo sé. En el principio era el verbo y la palabra verbo pues se refiere a palabra, ¿sí? En el principio la palabra ya existía, pero ese verbo está con V mayúscula, dándonos la pista de los traductores del original, en este caso Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, dándonos la pista de que en el original se estaban refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como la palabra. Y está diciendo: en el principio era el Verbo. ¿Quién existió antes de todo sino Dios? ¿Sí o no? Eso es. En el principio era el Verbo, Jesucristo nuestro Señor. Y el Verbo era con Dios, Cristo nuestro Señor. Y el Verbo era Dios, y es Dios, y será Dios por siempre. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y está describiendo a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne. Cuando Jesús predicó y empezó, usted lo puede leer en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, cuando dice Jesús inicia su ministerio, Jesús empieza predicando y empieza diciendo: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Y empieza predicando, aparte de eso, diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús en otra ocasión, hablando con los fariseos y hablando con la gente, les explicaba claramente y les decía: el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Él es el reino de Dios. Él vino y estableció con su propia vida el reino de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo. Él vino a dejar descendencia. Él vino a engendrar una familia en el Espíritu y a dejar y a establecer el reino de Dios. Lo dice 1 Corintios 11, allí donde dice 23 en adelante: este es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra. Dice nuestro Señor Jesucristo cuando estaba celebrando la cena ahí con los discípulos. Jesucristo estableció un nuevo pacto, estableció su reino, el reino de Dios mejor aquí en la tierra, y Él mismo era el reino de Dios encarnado. Él mismo era la palabra de Dios encarnada. Lo que Jesús vivía, lo que Jesús hacía, fue escrito, y para usted y para mí hoy es palabra de Dios, ¿sí o no? Lo que Jesús hacía, y recorría Jesús las aldeas y los campos y tenía compasión de la gente y andaba haciendo bienes a todos. ¿Qué es eso? Esas acciones de mi Señor Jesucristo ahora son palabra de Dios para usted y para mí, ¿verdad? Quedaron registradas ahí, porque todo Jesucristo, todo Jesús es palabra de Dios. Todo Jesús es el reino de Dios. Todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo ahora es palabra que nos edifica. Ahora es ejemplo, mi hermano, que nos fortalece y nos guía por donde usted y yo tenemos que andar.
Entonces, ahora el Señor no está hablando por profetas. Ahora el Señor está hablando por el Hijo. ¿Lo leyó? Ahora el Señor no está hablando por profetas. Ahora el Señor está hablando por el Hijo. Escúcheme, antes de que apague el celular o el computador. Aún los profetas, porque sí hay profetas en este tiempo, aún los profetas de hoy en día se tienen que sujetar a la soberana palabra de Dios. Por eso le estoy diciendo que sí hay profetas, pero que hoy en día Dios no está hablando a través de los profetas como boca de Dios y como palabra infalible de Dios. No, aún cuando Dios pone a un profeta a hablar hoy en día, lo tenemos y lo podemos revisar a través de la palabra, de la Biblia misma, y si está conforme, ajustado a la palabra del Señor, entonces es un profeta de Dios. Pero si lo que aquel profeta dice hoy en día no está ajustado a la palabra, pues no es de Dios. Punto. No es como aquellos tiempos de nuestros padres que dice Hebreos 1. No es como aquellos de los padres de Israel. No es como aquellos tiempos que era lo que dijeran los profetas y punto. O sea, ahí no había vuelta de hoja. Ahí no había donde comprobar. No había Google. No tenían el Nuevo Testamento, las palabras, el ejemplo de Jesús registrado en un libro sagrado como lo tenemos usted y yo. Antes, en tiempos antiguos, era lo que dijera el profeta y punto, porque Dios inspiraba al profeta. Eso era. Pero hoy en día no. Hoy en día, vuelve a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 1. Hoy en día el Señor está hablando a través del Hijo. Hoy en día el Señor Jesucristo está hablando a través de Jesucristo. Hoy en día nuestro Dios está hablando a través de Jesucristo, nuestro Señor. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este versículo 2 nos deja claro y nos dice ya hoy en día no está hablando a través de los profetas, está hablando a través del Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Con su ejemplo y con todo lo que Él nos enseñó, está hablando Dios en estos días. Y de ahí en adelante empieza la palabra a honrar a Jesucristo y a decir por qué es que tenemos que ponerle cuidado a la palabra de Jesucristo, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo vamos a leer. Pero podemos meditar en este momento y podemos reflexionar y analizar lo que la Biblia nos está diciendo. Y nos está diciendo que a usted y a mí Dios nos está hablando hoy en día. Así como en aquellos tiempos les hablaba al pueblo de Israel por los profetas y les daba instrucciones claras y precisas de conducta y les decía cuando se tenían que arrepentir y les decía cuando estaban andando por malos caminos y demás. El Señor eso mismo lo está haciendo hoy en día, pero a través de Jesucristo. Nuestro Dios hoy en día está haciendo exactamente lo mismo, pero a través de su Hijo. ¿Cómo? Pues comparemos y expongámonos ante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Expongámonos al ejemplo de Jesús. ¿Será que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo hoy en día, va conforme al ejemplo de mi Señor Jesús? Si yo me comparo y me paro frente al ejemplo, frente al espejo de mi Señor Jesucristo, frente al modelo de mi Jesús, ¿será que encajo? ¿Será que sí estoy conforme al modelo de Jesús mi Señor? ¿O será que no? Eso es, el Señor Jesús el Padre está hablando a través de su Hijo. ¿Cómo está hablando? Pues está escrito, está allí. Sigamos las pisadas, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos ese ejemplo. ¿Cómo está hablando? Pues aquí lo tenemos registrado. Podemos conocer a través de los evangelios, de las 4 versiones de los evangelistas, podemos conocer a Jesús, podemos conocer su carácter, podemos conocer sus reacciones, podemos conocer sus palabras, podemos conocer su temperamento, podemos conocer muchísimas cosas para vivir una vida cristiana genuina. Lo conocemos a través de la palabra. Entonces, ¿cuándo habla el Señor? Pues cuando nos comparamos con su ejemplo y no encajamos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, volvemos al ejemplo de nuestro diario vivir, porque es que el evangelio, la palabra del Señor no se trata
de religión, ni de palabras, ni de cosas externas. La vida cristiana, usted ya lo sabe, se trata de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de nuestra conducta. De eso se trata nuestra vida cristiana. Entonces volvemos ahí al punto de nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo trataba Jesús a los demás? ¿Cómo trataba Jesús a los demás? Podemos meditar en eso, pensar nosotros cómo tratamos a las demás personas, cómo tratamos a nuestra esposa, las esposas cómo tratan a su marido, a su esposo, cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a los hermanos de la congregación, cómo tratan a sus vecinos. Y nos comparamos con el ejemplo de Jesús. ¿Encajamos o no encajamos? Bueno, ahí está hablando Dios a través de su Hijo. Sí, y la palabra de Dios nos habla y nos dice, y estos versículos siguientes son maravillosos, porque es que, hermanos, iglesia, no podemos perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. No podemos perder de vista el que nos dio su nombre, el que nos dio su esencia, el que nos salvó, al que le debemos todo, al que merece, mi hermano, nuestra obediencia, nuestra rendición. No lo podemos perder de vista, porque fácilmente como seres humanos nos dejamos fascinar del ejemplo, de la conducta de alguien muy influyente, de alguien que es un instrumento de Dios y que ha impactado nuestras vidas. Pero como ser humano, como hombre, se puede equivocar y puede cometer errores. Y si perdemos de vista a Jesucristo nuestro Señor y nos enfocamos en seguir el ejemplo de un hombre, de un siervo de Dios, pues vamos a cometer los mismos errores que Él comete y vamos a tener problemas con Dios. Entonces no podemos perder de vista a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Apúntelo ahí en su cuaderno, no se nos olvide. Eso es muy básico, sí, pero a veces se nos olvida. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el estándar con el cual usted y yo nos medimos. Escúcheme, iglesia, por favor, entiéndalo y escúchelo. Jesucristo es el modelo, es el molde, el estándar, el metro con que usted y yo nos medimos. No más. Entonces ahí no podemos y ahí no cabe cuando decimos, no, es que el pastor fulano lo hace. No, es que los hermanos de esta iglesia lo hacen. Entonces yo creo que está bien. No, es que yo hablé con un consejero y él me dijo que en mi caso. No, es que yo vi que fulano, tremendo hombre de Dios, él lo hace. Entonces yo también lo puedo hacer. No, espérate, escúchame. La medida, el metro y el molde y el estándar con el que usted y yo nos debemos medir se llama Jesucristo. Porque todos los hombres fallamos, todos somos imperfectos, malos, dice la Biblia. Vosotros siendo malos, sí, somos malos. Por el hecho de ser seres humanos, estar sujetos a esta carne imperfecta, estamos sujetos a la maldad, estamos sujetos todos los días a vencer el pecado o la maldad. Cometemos errores todos los días. Entonces mi ejemplo y mi modelo es Jesucristo. Yo no puedo presentarme un día cuando esté delante de Dios y decirle, Señor, yo hice esto porque es que fulano lo hacía. Yo hice aquello porque es que aquel pastor lo hacía y es un siervo tuyo, tú lo pusiste. La Biblia dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, tú lo pusiste y Él lo hacía, entonces yo también lo hice. No, espérate. Por eso el Señor está hablando a través de su Hijo hoy en día. Por eso el Señor ya no está hablando a través de una sola boca. Antes era el profeta, antes era el juez, antes era un Moisés, antes era un Josué, antes era un Elías, antes era un Eliseo, antes era un David. Pero hoy en Jesucristo estamos en el todos de Dios, no se le olvide eso. Hoy en día en Cristo Jesús todos tenemos la oportunidad de entender la palabra. No hay revelación oculta. No hay una revelación no hay ninguna palabra de la Biblia, ninguna enseñanza que sea de interpretación privada. No. Estamos en el todo de Dios. Y aquel que acepta a Jesucristo, le abre su corazón, le dice, quiero que dirijas mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida, Jesucristo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, empieza a enseñar
enseñarnos, a guiarnos, a poner el orden de Dios en nuestras vidas, a limpiarnos, a liberarnos. Nacemos de nuevo y podemos entender la bendita palabra de Dios. No necesitamos un libro para entenderla, como en la religión tradicional, que el catecismo, que no sé qué. No. La Biblia no es de interpretación privada. Si usted tiene el Espíritu Santo, puede entender la palabra de Dios, puede comprenderla. No necesita que someterse a la interpretación de alguien. No, la suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. Entonces lo que diga la Biblia yo lo puedo entender. Y no hay nada que pueda alguien decir: es que esto me lo dio Dios, es a mí. Es que esto, no. Si Dios se lo dio a él, yo también leo lo que él o ella lee y lo puedo entender también. Si está escrito en la Biblia, yo también lo puedo entender, y si lo entiendo, entonces es de Dios. Entonces no es algo de él o de ella, no, es algo que Dios le dio entendimiento a él o a ella, pero que Dios nos lo trajo a todos y nos da la oportunidad de comprenderlos a todos. Amén. Eso es. Hoy en día el Señor está hablando a través de su Hijo. Sé que estamos saliendo, mi hermano, de toda esa idea y de toda esa ignorancia. A veces pensábamos y teníamos ideas erróneas. Y entonces decíamos: ay, pastor, a usted que el Señor lo escucha más, usted que tiene una conexión ahí más cercana, más directa. No, espérate. Si vos no tenés una conexión más cercana y directa con Dios, porque no has querido, porque no le dedicas tiempo a hablar con Dios y a permitirle que Él te hable. No porque yo sea pastor, no, porque mi vida puede ser, mi relación con Dios puede ser tu relación con Dios también. El hecho de que yo sea pastor, tengo una responsabilidad gigante, y tal vez por eso me veo instado por Dios mismo a estar ahí en comunión con el Señor, a pedir la dirección de Dios por todas. Pero tú también tienes la oportunidad. De determinarte, no dejarte absorber por el mucho que hacer, por el consumismo, por el afán de este mundo, por los afanes de esta tierra, de este sistema. Y también tienes la oportunidad de hablar con Dios y que Dios te hable. Por supuesto. Y esa es la gran verdad, y ese es el gran entendimiento que necesitamos, mi hermano, tener fresco todos los días. Porque si no, entonces van a venir engañadores a querernos vender ideas, a querernos vender falsas doctrinas que nos sacan y nos apartan del verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Si no entendemos y si no comprendemos y nos convencemos de verdad que Dios no tiene preferidos, Dios no tiene favoritos, que es que a este le habla más que a mí. No, Dios tiene la oportunidad de hablarle a aquel que lo busca y se deja. Pero aquel que no le dedica tiempo, aquel que no intima con Él, sino que todo el tiempo está ahí hablando y no deja hablar a Dios. Y aquel que ora pero no es sincero con Dios, entonces Dios no tiene la oportunidad. No porque Dios no quiera, sino porque no se lo permiten. Entonces, cuando entendemos esta gran verdad, vamos a dejar de depender de que nos den la revelación aquella, de que nos den la unción misma os enseñará, dice la palabra del Señor. La unción, el Espíritu Santo mismo que mora en ti, mora en mí, es el mismo, igualito. Y usted le puede preguntar a Él lo que usted quiera y Él le va a responder igual que si yo le pregunto, Él me responde igual. Por supuesto que sí. Entonces, entendiendo esto, sabemos que hoy en día mi seguridad, hoy en día mi norte, mi mapa está seguro es en Jesús, en Cristo mi Señor, no en ningún hombre. Escúchelo. Todo lo que diga un predicador, comprobémoslo por la palabra del Señor. Comprobémoslo. Eso es madurez. Escúcheme, eso es una iglesia madura. Eso es una iglesia sobria. Eso es una iglesia fundamentada en la palabra de Dios y en Cristo, fundamentada en la roca. Eso es una iglesia que no come y pasa entero, y que entonces le dicen esto y entonces dicen amén y ya, porque me lo gritaron y me lo dijeron con emoción, entonces yo digo amén y lo asumo que así es, y no le pongo atención y no recibo la palabra con el entendimiento para revisar si lo que me están diciendo es bíblico o no. No, sino que estamos ahí. No, pero una iglesia sobria, madura, es una iglesia que escucha y que con el entendimiento acepta y declara lo que dice la palabra
palabra y lo que no dice la Biblia no lo acepta. Voy y lo reviso. Esto que me enseñaron hoy no me cuadra, dice el cristiano maduro. Esto que me enseñaron hoy no lo había escuchado, esto me parece raro, no me cuadra. Pero como es un cristiano maduro, como es un cristiano cimentado en la palabra, en Cristo, entonces no lo desecha. No, sino que se va a la casa, le saca el tiempo y estudia. Y entonces dice, me dijeron esto, voy a ver qué de cierto es, Señor, dame entendimiento. A ver, me dieron esta cita bíblica, ¿qué dice? Vámonos a otras versiones, vámonos a la concordancia, vámonos al griego, vámonos al hebreo, dependiendo cuál sea. Investiguemos, estudiemos, a ver qué es. Bueno, y esta cita bíblica me la respalda alguna otra, miremos a ver, aquí hay otra. Entonces sí, tremendo, ¿sí? O al contrario, esto me dijeron, está como raro, miremos aquí, me dieron esta cita bíblica, busco aquí, pero en el original no se estaba refiriendo a eso. Me están poniendo a decir ese versículo, algo que no quiere decir de verdad. Entonces tengo cuidado. ¿Y qué más dice la Biblia? No, la Biblia dice lo contrario. Y aquí encontré este versículo que dice lo contrario a lo que me enseñaron hoy. Y aquí encontré otro versículo que dice lo contrario a lo que me enseñaron hoy. Y aquí hay otro. Listo, eso no es de Dios. Eso lo desecho y más bien al otro día, o cuando vuelva a tener la oportunidad, busco a mi pastor, busco al siervo del Señor y le hablo con la palabra y le muestro con humildad, amor, mansedumbre, sabiendo que somos de un mismo cuerpo, sabiendo que somos miembros los unos de los otros, y le digo, pastor, apóstol, evangelista, profeta, usted ayer me nos enseñó esto, pero yo encuentro en la Biblia esto y esto, entonces creo que no está conforme a la Biblia. De lo que pase de ahí en adelante no es culpa suya ni responsabilidad suya, pero sí es nuestra responsabilidad llegar hasta ese punto, pero revisarlo, pero hablarlo, pero estudiarlo mejor, ¿sí? No pasarlo entero. No, iglesia, estamos madurando y Dios nos está llevando a un equilibrio de madurez maravilloso, donde lo que escuchamos, no importa que se llame pastor, evangelista, profeta, apóstol fulano, renombrado, no importa. Lo que me hablen lo tengo que comprobar por la palabra. Porque hoy Dios, el Señor no está hablando, Dios nuestro Padre no está hablando a través de otra cosa, a través de otro medio, sino a través de la palabra, y la palabra de Jesucristo mismo, a través de su Hijo está hablando hoy en día. Entonces, le repito, iglesia, no bajemos las defensas espirituales, nuestro seguro de vida, y sé que usted lo ha escuchado mucho en este púlpito, pero se lo recuerdo porque todos los días es lamentable ver la desviación de la iglesia, cómo se desvían de la palabra. Nuestro seguro de vida es revisar que todo lo que escuchamos, que todo lo que nos predican, que todo lo que aprendemos sea realmente conforme a la bendita palabra de Dios. Ese es nuestro seguro de vida. Eso nos garantiza que cuando suene la trompeta, entonces nos vamos. Y no que nos vaya a pasar, Dios nos guarde, como aquello que describe la Biblia, que entonces se acercarán y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, aleluya. Y el Señor les diga: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Apartado de mí, maldito, hacedores de maldad. No puede ser. ¿Sabe qué nos garantiza que no hagamos parte de ese grupo? El hecho de que revisemos diariamente la palabra, el hecho de que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ni un milímetro de la bendita palabra del Señor. Y eso no es ser fundamentalista, y eso no es ser retrógrado, eso no es ser conservador, no, eso es ser bíblico, eso es ser sabio, sencillamente, eso es ser sabio. Porque si yo me aparto de la Biblia, si yo me aparto de lo que Jesucristo mi Señor me mostró, si yo me aparto del ejemplo de Jesucristo, me pierdo. Y los años que yo viva de vida cristiana en esta tierra, si me aparto de la Biblia, del camino y del ejemplo de mi Señor Jesucristo, no van a valer de nada. Se van a perder, porque va a ser como edificar en heno, en hojarasca y en madera. Se va a quemar. La obra de cada uno será probada por el fuego, dice la Biblia.
La obra de cada uno vendrá el fuego y la probará. Y si es bien, si edificó sobre el fundamento que es Cristo, edificó bien, entonces o edificó con plata, con oro, con piedras preciosas, wow, va a recibir recompensa, vamos a recibir recompensa. Pero si en lugar de eso, diciendo que somos cristianos, edificamos fue sobre madera, edificamos fue en madera, en heno, en hojarasca, dice la Biblia que va a tener mucha pérdida aquella persona. ¿Y qué es heno, madera, hojarasca? Pues cosas vanas, hermano, cosas que no habla la Biblia, cosas que no son del reino de Dios, eso es. Revisémoslo todo, por favor. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. No importa quién sea, no importa quién esté frente a usted, no importa quién le esté predicando, no importa cómo se llame, ni qué renombre tenga, revisemos, por favor. Es a la responsabilidad que Dios nos está llamando en estos días. Es a la responsabilidad que el Señor nos está llamando hoy en día. Que no dependamos de lo que un hombre nos diga. Que no dependamos de lo que alguien diga, no, que todos, escúcheme, todos los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, dependamos de lo que Cristo mi Señor ha dicho y ha dejado consignado en su bendita palabra. Que todos dependamos de ello, amén. Que todos dependamos de ello, que todos dependamos de Él, que Él sea el centro, de verdad. Porque es que no tiene sentido, escúchenme, no tiene sentido yo llamarme cristiano y resultar por allá siguiendo a un hombre y dejando de un lado el ejemplo de Jesús. No tiene sentido yo llamarme cristiano cuando ya mi modelo no es Cristo. No debería llamarme cristiano, tendría que quitarme ese nombre de encima. Tendría que llamarme, no sé, betesdiano será, o depende a quién esté siguiendo. No puede ser. No puede ser que perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Si nos llamamos cristianos, sigamos a Cristo. ¿Qué le parece? Si nos llamamos cristianos, pues sigamos a Cristo. Pero otro viene y nos vende un ejemplo y nos vende una imagen y nos dice, es que hay que ser así, asá. Y entonces como nos alborotan las emociones y como que nos gusta y como que compagina con el temperamento que tenemos algunos, entonces, que tienen algunos, entonces, ay, sí, cierto, sí, uy, sí, ay, es que hay que ser no sé cómo, y hay que ser manso pero no menso, y ahí es que caracterizarse, porque es que tampoco uno puede ser, no, yo soy tonto pero no tanto, entonces, espérate, stop, bájale a las revoluciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está Cristo en ese comentario? ¿Dónde está Cristo en esta enseñanza? Venga, busquemos dónde está el molde. ¿Cabe o no cabe? No, pues no cabe. No cabe, porque si usted está llamando ser tonto al hecho de que si te hieren una mejilla, ponga también la otra. Si usted le está llamando ser tonto o ser menso al hecho de que tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos quieren hacer daño, tenemos que amarlos. Y aún si tienen sed, darles de comer, de beber. Y aún si tienen hambre, darles de comer. Si le está llamando menso o ser tonto a eso, perdóneme, pero nos estamos metiendo en problemas. Estamos llamando todas esas cosas a aquel que nos dio el mandamiento. Estaríamos llamando de todo eso a Jesucristo el Señor, que no solamente nos dio el mandamiento, sino que con su ejemplo nos lo enseñó. Como oveja no abrió su boca, dice la Biblia, sino que fue entregado a sus trasquiladores, fue entregado a sufrimiento. Cuando quisieron perseguirlo, cuando quisieron arrestarlo, cuando quisieron apedrearlo, Él no respondía con injurias, Él no respondía con ofensas, sino que dejaba en la venganza y dejaba la causa aquel que juzga con justicia a nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Y es más, Él nos dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Aparte de eso nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde
¿Dónde cabe el mal genio? ¿Dónde cabe mi justicia propia? ¿Dónde cabe el caracterizarme? ¿Dónde cabe el pelear en mis fuerzas? ¿Dónde cabe en el modelo de mi Señor Jesucristo? ¿Dónde cabe el revelarme en el modelo de mi Señor Jesucristo? Si aún aquel soldado que venía a arrestarlo para entregarlo a la muerte, le pegó la oreja que Pedro le había mochado, se la pegó, le hizo el milagro, aquel que lo iba a llevar al juicio. ¿A dónde cabe entonces? Pero es muy fácil que alguien venga y nos venda una idea y nos vayamos tras esa idea. Pero iglesia, tenemos que revisarlo. Hoy en día el Señor no está hablando a través de los profetas, sino a través del Hijo. Y está hablando a través de su ejemplo, a través del ejemplo de Jesucristo. Y todo lo que escuchemos y todo lo que nos enseñen, tenemos que compararlo con el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Si encaja, si cabe en el ejemplo de mi Señor, entonces está bien. Ok, es para mí, lo voy a aprender, me voy a corregir. Amén. Pero si lo que me están enseñando no cabe en el ejemplo de mi Señor Jesucristo, no cabe en su conducta, en su ejemplo, en sus palabras, entonces no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, no importa quién me lo esté diciendo, no importa quién me lo hable, no importa quién me lo diga, no importa. No importa. Es Jesús el centro de nuestras vidas. Debe ser Jesús, porque nos llamamos cristianos, ¿sí o no? Entonces, es Jesús el centro. Debería serlo. Y el Señor lo sigue y la palabra lo está diciendo. En estos postreros días nos ha hablado y nos sigue hablando por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios dice que el Señor, que el Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y lo puso por cabeza de todo principado y de toda potestad. Sujetó a Jesucristo, sujetó todas las cosas a Jesucristo. Y Jesucristo es el Rey de Reyes, es Señor de Señores, es soberano porque se humilló, porque obedeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la Biblia. Y como Él obedeció, como Él padeció, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice la Biblia, por tanto también el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo se dobla toda autoridad, se dobla toda potestad en los cielos y en la tierra. Toda lengua confiesa que Él es el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él se humilló, porque Él fue obediente. ¿Y para qué el Señor hizo todo eso? ¿Para qué el Señor vivió 33 años en esta vida, en este mundo, como usted y como yo, igualito, en el mismo cuerpo, se cansaba, sudaba, le daba hambre, todo? ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros hoy en día nos sintamos muy modernos y nos sintamos muy inteligentes y nos olvidemos de su ejemplo y nos olvidemos de sus 3 años y medio de conducta, de ejemplo, de palabra y lo echemos para un lado y entonces vivamos como queramos. No, para eso no vivió Jesús, para eso no nos dio ejemplo Jesús. Ejemplo os he dado, dice el Señor, así como yo os he hecho hacer vosotros, cuando le lavó los pies a sus discípulos. Si yo soy Señor y Maestro, bien, creen ustedes, están en lo correcto, están en lo cierto. Pero si vuestro Señor y Maestro, yo siendo vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado. Quiero que así hagan entre ustedes. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día? No nos estamos lavando los pies, nos estamos dando con los pies, hermano. No nos estamos sirviendo, no nos estamos humillando, no nos estamos considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. No, nos estamos escarneciendo, nos estamos mordiendo. Y Jesús, mi Señor, dijo: ejemplo os he dado, iglesia, ejemplo os he dado. Así como yo les lavé los pies, así como su Maestro y Señor les he lavado los pies, así como me he ceñido la toalla y me he humillado al nivel de un esclavo y he tomado
tomado los pies de cada uno, que era lo más sucio del cuerpo en ese tiempo, que podía quedar sucio, contaminado de quién sabe qué cosa, y Jesús lo hizo. Asimismo, como yo me humillé y los serví, asimismo quiero que ustedes hagan entre ustedes. Ejemplo os he dado. Ese sí es el ejemplo que deberíamos seguir. El Padre está hablando a través del Hijo. Ese es el ejemplo. Tu hermano está sucio, tu hermano cayó en pecado, tu hermano está mal. Ayúdalo, humíllate. Humíllate, ponte a la altura de Él y trabaja a su lado y pídele a Dios que te use para levantarlo, para que Él entienda, se arrepienta de todo corazón y sea restaurado. No pisotearlo, no hablar mal los unos de los otros, que este no me cae bien, entonces rechacémoslo, que este no me cae, tampoco, que este habla muy duro, que este habla muy feo, que este no habla bonito, que él no sé cómo. Entonces empezamos a rechazar a todo mundo y solo el que cumple nuestras exigencias, entonces a ese escuchamos. No. La palabra de Dios, venga de la boca que venga, si es palabra de Dios y se ajusta a la Biblia y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo que decir amén. No importa que me duela, no importa que me cause escozor, no importa que me arda y me produzca sarpullido emocional, no importa si es palabra de Dios, más nos vale ponerle atención. Más nos vale, porque el pueblo de Israel, aún en el tiempo de los profetas, mataban a los profetas y mandaba a Dios otro profeta y hablaba palabra de Dios, pero el pueblo mataba a ese profeta y mataba a los profetas y mataba a los profetas, hasta que vino Jesucristo nuestro Señor, y no fue la excepción. Pero fue la única muerte que sirvió para usted y para mí. Pero no sea que nosotros estemos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Estemos desechando y estemos creyéndonos los mejores y los super ultras, y estemos desechando palabra de Dios que viene de cualquier lugar, que viene a través de la radio, que viene a través de la congregación de mi pastor, de mi pastora, de alguien. Y no sea que estemos desechando palabra de Dios, no sea que estemos haciendo como el pueblo de Israel, que desechábamos la palabra, que desechaban la palabra, que desechaban lo que decían los profetas. Y finalmente se perdieron y murieron en sus pecados, aquellos que lo hicieron. No sea que estemos así nosotros, de perdidos y de envanecidos, pensando que poseemos la verdad absoluta solamente nosotros y que nadie más sirve, y que hay un cielo como para usted solo. ¿Será? Yo no sé. Dejemos de pensar así y sepamos que somos un cuerpo, y sepamos que el Señor nos dio ejemplo, y que el ejemplo que tenemos que seguir es el de Jesús. Y si hay algún ministro de Dios que refleja el ejemplo de Jesús, ok, vale, pero no deje de revisar lo que escucha, lo que le enseñan, porque somos seres humanos y cometemos errores, y tenemos que ser un equipo y un cuerpo para ayudarnos a guardar la palabra del Señor siempre. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.